Siempre creí que la muerte de un esposo era el momento en que una familia, a pesar del dolor, se unía para cuidarse mutuamente. Pensé que sería tiempo de apoyo, de recuerdos y de gratitud por el camino que recorrimos juntos. Pero cuando mi marido falleció, descubrí que mi propio hijo guardaba un secreto terrible dentro del garaje de la casa. Y si piensas que esta historia termina en silencio y resignación, estás muy equivocado. Lo que pasó después dio un giro total a mi vida, y nadie creería la manera en que logré levantarme. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un vuelco inesperado. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte al canal para acompañar más historias como esta. Mi nombre es Marta Salgado, tengo 60 años, soy costurera jubilada en Guadalajara. Siempre viví de manera sencilla, creyendo que la honestidad era el mayor legado de una familia. Pero aquella noche, frente a un puñado de cartas escondidas, descubrí que la vida aún tenía pruebas durísimas para mí. La sala de la funeraria olía a flores marchitas mezcladas con cera derretida. Yo permanecía sentada en silencio, con las manos apretando un rosario que parecía resbalar entre mis dedos sudorosos. Miraba el ataúd de madera brillante y me preguntaba en qué momento mi vida se había vuelto tan extraña, tan llena de silencios. Escuchaba a lo lejos a mis vecinas comentando en voz baja, mientras yo intentaba mantener la calma, aunque por dentro sentía un temblor que no podía controlar. Daniel, mi hijo, caminaba de un lado a otro recibiendo a los conocidos con una seriedad casi teatral. Su traje impecable, su postura erguida y esa forma de hablar tan segura hacían que todos lo miraran con respeto. «¡Qué hijo tan responsable!», murmuraban algunos. Yo lo veía y me preguntaba por qué no había derramado ni una sola lágrima. No era dolor lo que emanaba de él, era control. Y ese control me inquietaba más que cualquier sollozo. Cada abrazo de pésame me llegaba como un ruido lejano, como si yo no estuviera ahí realmente. Solo podía pensar en la casa, en el garaje lleno de herramientas y cajas que siempre me parecieron más pesadas de lo normal. Mi marido pasaba horas ahí, y ahora, con su ausencia, ese espacio se había vuelto un eco constante en mi cabeza. Una voz me decía que ahí se escondía algo, pero trataba de callarla, porque no era momento de sospechas. La ceremonia avanzaba lenta. El sacerdote hablaba de fe y de resignación, pero sus palabras rebotaban en mis oídos como si fueran frases huecas. Observaba a la gente que entraba y salía, y notaba cómo Daniel vigilaba cada movimiento, cada detalle. Era como si quisiera controlar no solo la ceremonia, sino también la memoria de su padre. No dejaba que nadie se acercara demasiado a los documentos ni a las pertenencias que habían quedado sobre una mesa al fondo de la sala. Me acerqué un momento a esa mesa. Había carpetas, un sobrecerrado y un viejo portafolio. Quise abrirlo, pero Daniel se adelantó, colocó su mano sobre la mía y con una sonrisa tensa dijo: «Mamá, yo me encargo de todo, tú descansa». Esa frase me atravesó como un cuchillo. Yo no pedía descanso, yo pedía claridad. Y la forma en que apartó mi mano me dejó más dudas que alivio. Durante el rosario, cerré los ojos y traté de rezar. Pero cada palabra se mezclaba con imágenes de mi esposo en el garaje, escribiendo a escondidas, guardando cosas en cajas que nunca me dejó abrir. ¿Qué me había ocultado durante tantos años? ¿Era mi dolor por su muerte o por todo lo que nunca me dijo? El murmullo de los rezos se transformaba en un zumbido insoportable que me obligó a abrir los ojos. Vi a Daniel recoger rápidamente algunos papeles y esconderlos dentro de una carpeta negra. Lo hizo con tanta prisa que nadie más pareció notarlo. Yo me quedé inmóvil, observando la manera en que escondía la carpeta detrás de la banca, justo cuando una vecina se acercaba para hablar con él. Mi corazón dio un salto. Ahí estaba la confirmación de lo que mi intuición venía gritando en silencio. Había secretos que aún no habían salido a la luz. Mi respiración se volvió pesada. No quise decir nada, no era el lugar ni el momento, pero dentro de mí ya se encendía una chispa que me quemaba el estómago. ¿Qué escondía mi hijo? ¿Por qué tenía esa urgencia de apartarme de todo lo relacionado con su padre? Intenté disimular, acomodando mi chal en los hombros, aunque las manos me temblaban con fuerza. La gente seguía entrando, trayendo coronas y flores, mientras yo mantenía mis ojos fijos en esa carpeta que ahora Daniel cargaba bajo el brazo. Se veía tranquilo, sonriente con todos, pero yo había visto lo que nadie más.
Y aunque intentaba repetirme que quizá eran solo papeles del banco o recibos pendientes, en el fondo sabía que no era así. Ese gesto escondía algo más grande, algo que él no quería que yo descubriera. Fue entonces cuando entendí que ese velorio no sería solo una despedida, sino también el comienzo de un nuevo camino de preguntas y silencios rotos. Daniel, con esa carpeta escondida, había abierto una puerta que yo ya no podía cerrar. Y aunque todavía no sabía hacia dónde me llevaría, tuve la certeza de que nada volvería a ser igual. La mañana después del entierro me levanté con el cuerpo pesado y los ojos hinchados, como si hubiera llorado toda la noche, aunque en realidad no había podido soltar ni una lágrima. Caminé por la casa en silencio, tocando los muebles como si fueran viejos conocidos que me devolvían un consuelo tibio. Cada rincón me recordaba a él, y sin embargo, había una frialdad extraña, como si se hubiera llevado consigo algo más que su presencia. Preparé café, pero hasta el aroma me supo distinto, como si en lugar de darme calma me despertara una ansiedad que no podía apagar. Decidí que era hora de revisar los papeles, las cuentas del banco, las tarjetas de crédito, las facturas que siempre guardaba en un cajón del comedor. Durante años lo dejé a cargo de todo eso porque confiaba en él ciegamente. Ahora, con su ausencia, me parecía necesario entender lo que había quedado. Me acerqué al cajón, pero antes de abrirlo apareció Daniel. Tenía esa sonrisa controlada y me dijo que no me preocupara, que él ya estaba revisando todo. Sus palabras parecían dulces, pero el tono llevaba una firmeza que me incomodó. «Confía en mí, mamá, yo me encargo de todo», insistió, cerrando el cajón frente a mis narices. Me quedé helada. Yo no era una mujer ignorante ni incapaz, y que mi propio hijo me tratara como si no pudiera decidir me hirió profundamente. No hice escándalo, solo asentí en silencio, pero por dentro una voz comenzó a repetirme que algo no estaba bien. Me di cuenta de que no se trataba de descanso para mí, sino de control para él. Y esa diferencia me atravesó como un rayo. Pasaron las horas y Daniel entraba y salía de la casa con papeles en la mano. Escuchaba cómo hablaba por teléfono sobre cuentas conjuntas, propiedades y transferencias, usando un tono serio, casi como un banquero experimentado. Yo fingía no escuchar, pero cada palabra me llegaba como una confirmación de mis sospechas. Algo se estaba moviendo detrás de mí y yo quedaba al margen, relegada en mi propia vida. Al caer la tarde, me armé de valor y le pedí que me dejara ver al menos algunos recibos. Quería entender en qué situación estábamos. Daniel se enfadó, levantó la voz más de lo necesario y me dijo que no debía preocuparme por cosas que nunca había manejado. Fue como si me pusiera un muro enfrente. Esa reacción tan desproporcionada me dejó aún más inquieta. Un hijo que protege no grita, un hijo que protege no esconde. Ahí entendí que debía comenzar a observar en silencio. Esa noche, mientras él dormía en su cuarto, me levanté despacio y caminé por la casa en penumbras. Abrí cajones, revisé carpetas, buscando alguna pista de lo que tanto me ocultaba. Mis manos sudaban, el corazón me latía con fuerza, como si estuviera cometiendo un delito en mi propia casa. Cada ruido me parecía un trueno, cada crujido del piso de madera me hacía contener la respiración. Llegué al armario donde todavía colgaban los trajes de mi marido. El olor a su perfume, una fragancia fuerte con un toque amaderado, me golpeó de golpe. Toqué su saco gris, ese que usaba para reuniones importantes, y sentí que algo duro estaba en el bolsillo interior. Con cuidado metí la mano y saqué un pequeño llavero con una sola llave brillante. No tenía ninguna etiqueta, ningún nombre, nada que me indicara que abría. Me quedé de pie, inmóvil, con la llave entre los dedos. El metal frío me hizo un nudo en el estómago. La giraba entre mis manos como si fuera un acertijo imposible. No recordaba haber visto esa llave antes, y lo peor era que mi marido nunca guardaba nada sin decirme. Él siempre decía que en un hogar no debía haber secretos, y sin embargo ahí estaba yo, sosteniendo uno. Guardé la llave en el bolsillo de mi bata y regresé lentamente a mi habitación. No quise prender la luz, no quise despertar a Daniel. Me acosté con el corazón acelerado, mirando al techo, preguntándome qué puerta, qué caja o qué verdad estaba cerrada con ese pedazo de metal. Y aunque intenté dormir, mi mente no me dejó en paz ni un solo segundo. Supe entonces que esa llave era el comienzo de algo. Algo que mi hijo intentaba mantener lejos de mí, y algo que mi marido se llevó a la tumba creyendo que nunca lo descubriría.
Lo que no sabían era que yo ya había cruzado la línea de la desconfianza. Y una vez que se da ese paso, no hay vuelta atrás. A la mañana siguiente, mientras Daniel salía temprano diciendo que tenía que resolver unos trámites en el banco, sentí que la casa me quedaba demasiado grande. Caminé por el pasillo en silencio, con la llave escondida en el bolsillo de mi bata. Cada paso retumbaba como si me empujara hacia una decisión que ya no podía aplazar. No podía dejar que mi hijo siguiera ocultándome lo que le pertenecía también a mi vida. Me paré frente a la puerta del garaje. El metal oxidado me devolvió un reflejo borroso de mi rostro cansado. Giré la llave con cuidado, temiendo que chirriara y llamara la atención de algún vecino curioso. El candado cedió con un chasquido seco que me hizo estremecer. Abrí la puerta despacio, y un olor a polvo y aceite rancio salió como un golpe directo al pecho. El aire estaba pesado, cargado de recuerdos que parecían haberse quedado atrapados ahí durante años. Avancé entre cajas apiladas, maletas viejas y muebles cubiertos con sábanas amarillentas. El suelo crujía bajo mis pasos y cada sombra me parecía un fantasma de mi marido vigilándome. Me detuve varias veces, dudando si debía seguir o dar media vuelta. Pero la llave en mi mano me recordaba que había sido elegida, de alguna manera, para descubrir lo que él había querido ocultar. En una esquina, detrás de una bicicleta oxidada y varias latas vacías de pintura, vi algo diferente. Un baúl de madera oscura, con herrajes gastados y un candado pequeño que parecía llevar años sin abrirse. Me acerqué con el corazón golpeándome en el pecho. No era un baúl cualquiera, estaba limpio, casi como si alguien lo hubiera revisado recientemente. Ese detalle me erizó la piel. Me arrodillé frente al baúl y pasé la mano por la tapa, sintiendo la rugosidad de la madera. Intenté forzar el candado con las manos, pero no cedió. Entonces recordé la llave. Con un movimiento tembloroso, la inserté en la cerradura. Giró con suavidad, como si siempre hubiera estado destinada a abrir ese secreto. El sonido metálico del candado al soltarse me atravesó como un trueno en medio del silencio. Abrí el baúl lentamente, temiendo lo que pudiera encontrar. Dentro había carpetas atadas con cintas, sobres amarillentos y un par de libretas con la letra de mi marido. El olor a papel viejo me golpeó de lleno, mezclado con un perfume leve, como si alguien hubiera querido conservar ahí más que simples documentos. Mis manos temblaban tanto que tuve que sentarme en el suelo para no perder el equilibrio. Tomé uno de los sobres. Tenía escrito mi nombre con una caligrafía reconocible, pero más nerviosa que de costumbre. Marta. Solo ver esas letras me llenó los ojos de lágrimas. Era como si mi marido hubiera querido hablarme después de muerto, como si esas palabras guardaran la parte del que nunca compartió en vida. La sola idea me hizo contener el aliento. El silencio del garaje era absoluto. Afuera seguramente pasaban coches, perros ladraban y niños jugaban, pero para mí todo se reducía a ese sobre en mis manos. Lo sostuve contra el pecho por un instante, sintiendo que me quemaba, como si guardara dentro una verdad que podía destrozarme o liberarme. Dudé en abrirlo ahí mismo o esperar, pero la curiosidad y el miedo se mezclaban en una corriente imparable. Pasé los dedos por la solapa del sobre, sin decidirme. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que Daniel podía escucharlo desde la calle. Una parte de mí quería romperlo de inmediato y enfrentar lo que hubiera dentro. Otra parte quería esconderlo, fingir que nunca lo había encontrado. Pero ya no había marcha atrás. El baúl estaba abierto y el secreto estaba frente a mí. Con las manos sudorosas, levanté apenas la solapa y vi que dentro había varias páginas escritas a mano. Lo que alcanzaba a leer eran frases inconexas, pero suficientes para confirmarlo. Mi marido me había dejado cartas que jamás quiso que compartiera en vida. Y esa primera carta llevaba mi nombre, como si hubiera esperado años para ser leída solo por mí. Me encerré en mi recámara con la primera carta en la mano, temiendo que Daniel regresara en cualquier momento y me sorprendiera. Me senté en la cama, cerré los ojos un instante y aspiré hondo, como si necesitara valor para enfrentar lo que estaba por leer. Abrí el sobre con cuidado, tratando de no romper el papel. Sentí un nudo en la garganta antes de empezar a leer. La letra de mi marido estaba temblorosa, como si cada palabra le hubiera pesado. Al principio hablaba de mí, de nuestra vida juntos, de los sacrificios que compartimos. Pero pronto la tinta se volvió más oscura, más dura. Decía que había cometido un error imperdonable,
que por años había llevado una doble vida. Mencionaba un nombre que nunca había escuchado, el de una mujer en otra colonia. Mis manos comenzaron a sudar. Seguí leyendo y la rabia me fue subiendo desde el estómago. No solo hablaba de esa mujer, sino también de 2 hijos que había tenido con ella. Hijos que crecieron a espaldas mías, mientras yo remendaba ropa hasta la madrugada para completar los gastos. Cada línea era un golpe, un recordatorio de que el hombre al que entregué mi juventud no solo me había engañado, sino que había formado otra familia como si yo no existiera. Quise dejar de leer, pero no pude. En otra carta mencionaba cuentas de banco que estaban a mi nombre, propiedades y una herencia que jamás me contó. Decía que había querido asegurar mi futuro, como si eso borrara la traición. Sentí que el mundo me daba vueltas. Era como si el aire se hubiera vuelto más espeso, difícil de respirar. Me llevé la mano al pecho y me dejé caer hacia atrás en la cama. Lloré en silencio, con los papeles esparcidos sobre las sábanas. No era solo el dolor de haber sido engañada, era también el peso de la mentira de mi propio hijo. Daniel lo sabía, estaba claro que lo sabía. Por eso me alejaba de todo, por eso escondía documentos y sonreía frente a los demás como si fuera el hijo perfecto. Él había decidido callar, y ese silencio me lastimaba tanto como la traición de su padre. Me levanté de golpe, caminé por la habitación sin rumbo, con las cartas apretadas contra el pecho. Miré por la ventana y vi a los vecinos pasar. Pensé en cómo me habían visto siempre, como una mujer tranquila, una esposa fiel, una madre entregada. Ninguno de ellos imaginaba que detrás de mi sonrisa había un abismo abierto de engaños. ¿Cuántos años había vivido en una mentira? La noche cayó sin que me diera cuenta. Encendí la lámpara de la mesa y repasé de nuevo las páginas, buscando alguna pista que me ayudara a entender. Pero cada palabra era como un martillazo. «Perdóname, Marta», repetía. Esa súplica escrita una y otra vez me revolvía el estómago. ¿Cómo se perdona lo imperdonable? ¿Cómo se sana una herida que viene de las 2 personas que más deberían haberme cuidado? Me senté en el suelo con la espalda contra la cama. Cerré los ojos y me dejé hundir en un llanto profundo, un llanto que me vació el cuerpo entero. No grité, no golpeé nada, solo lloré con un silencio que dolía más que cualquier ruido. Era como si las paredes mismas absorbieran mi dolor. Entre sollozos, pensé en Daniel. ¿Qué clase de hijo podía ocultar algo tan grande a su propia madre? El peso de esa traición doble me partía en 2. Sentía que había perdido no solo a mi esposo, sino también a mi hijo. La soledad se volvió un abismo que me tragaba entera. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano, miré el montón de cartas frente a mí y entendí que ese descubrimiento era apenas el inicio. Sabía que el silencio no me daría paz, y que pronto tendría que decidir qué hacer con esa verdad que ya no podía ocultar. ¿Y tú? ¿Perdonarías a un marido que dejó una segunda familia en secreto, aun si después de su muerte descubrías que también te había asegurado una herencia a escondidas? Los días después de leer las cartas se volvieron un desfile de miradas, rumores y visitas incómodas. Yo todavía sentía el pecho apretado, pero Daniel parecía cada vez más erguido, más seguro, como si la muerte de su padre lo hubiera convertido en el centro de todo. Organizaba reuniones familiares en la sala, ofrecía café a los parientes y hablaba con un tono tan convincente que cualquiera creería que él era el verdadero sostén de esta casa. Me sentaba a un costado, escuchando en silencio, tratando de no derrumbarme. Daniel contaba anécdotas de su niñez, exageraba gestos de cariño hacia mi frente a los demás, como si fuéramos una familia perfecta. Yo lo observaba con una mezcla de rabia y desconcierto. ¿Cómo podía mostrarse tan protector ante los demás, cuando en realidad me escondía lo más importante? Su máscara era tan pulida que hasta yo, por momentos, dudaba de lo que sabía. Las primas lo elogiaban, las tías lo abrazaban diciendo que qué suerte tenía de tener un hijo tan dedicado. Yo tragaba saliva y sonreía con cortesía, aunque por dentro me ardía el estómago. Nadie imaginaba lo que estaba pasando. Nadie sabía que detrás de esa imagen de hijo ejemplar se escondía un hombre dispuesto a arrebatarle a su madre la verdad y la dignidad. Daniel hablaba de cuentas, de trámites en el banco y hasta de inversiones como si fuera un empresario consolidado. Mostraba carpetas, hacía anotaciones y respondía llamadas en altavoz para que todos escucharan su tono serio. Yo me preguntaba a quién trataba de impresionar. El dinero se convirtió en su lenguaje favorito,
y cada vez que lo escuchaba mencionar herencia o propiedades, sentía que la garganta se me cerraba. La casa, que antes era mi refugio, empezó a sentirse como un escenario. La sala, con sus muebles de madera y el retrato de boda en la pared, parecía decorada para el teatro de Daniel. Él se movía con elegancia, incluso empezó a usar ropa más formal, camisas planchadas y un reloj caro que no recuerdo haberle visto antes. Todo eso me resultaba extraño, fuera de lugar. Una tarde, mientras servía galletas a los invitados, lo escuché decir que yo estaba muy afectada por la pérdida y que necesitaba descansar. Lo decía con una voz tan compasiva que casi me convenció a mí misma. Pero cuando volteó y me guiñó discretamente un ojo, entendí que esa compasión era parte del espectáculo. En ese instante confirmé que no había en él un hijo preocupado, sino un actor perfeccionando su papel. Guardé silencio. Aprendí a observarlo desde las sombras, a fijarme en sus movimientos, en las llamadas que hacía en el pasillo, en los papeles que guardaba en el maletín negro. Mis noches se llenaban de insomnio, repasando cada detalle, cada gesto, cada palabra que él soltaba frente a los demás. La máscara de Daniel estaba bien construida, pero yo empezaba a ver las grietas. Una vecina se acercó durante una de esas reuniones. Me tomó del brazo y me susurró que estaba orgullosa de Daniel, que pocos hijos se hacían cargo de sus madres con tanta dedicación. Sonreí débilmente, pero en mi interior quería gritarle que todo era mentira. Que lo que veía era un disfraz perfecto, tejido con mentiras, con sonrisas falsas y con secretos que tarde o temprano saldrían a la luz. Cuando los invitados se fueron, salí al jardín para tomar aire. El olor de las bugambilias me calmaba un poco, pero la cabeza me seguía dando vueltas. Fue ahí donde se me acercó don Ernesto, un vecino de toda la vida. Habló bajo, casi avergonzado, y me dijo: «Marta, ten cuidado». Escuché a Daniel decir que ya está pensando en vender la casa. Sus palabras me atravesaron como un rayo. Sentí que las piernas me flaqueaban. El piso del jardín se me movió bajo los pies y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Vender la casa, mi casa, la que construimos con sacrificios y silencios. Esa revelación me dejó sin aliento. En ese instante entendí que la máscara de mi hijo no solo era una farsa, sino una amenaza directa a lo que yo era y lo que me pertenecía. Después de lo que me dijo don Ernesto, no pude dormir en paz. Pasé la noche en vela, mirando el techo y sintiendo que la casa ya no era mía, que Daniel la había convertido en su escenario. Al amanecer tomé una decisión. Debía encontrar a esa segunda familia que mi marido había mencionado en las cartas. No era curiosidad, era necesidad de saber hasta dónde había llegado la traición. Me vestí con ropa sencilla, guardé las cartas en mi bolso de cuero y salí sin decirle nada a nadie. Caminé por las calles con una sensación extraña, como si el mundo entero estuviera mirando mis pasos. Pregunté discretamente en la colonia que aparecía en una de las cartas. Nadie me daba respuestas claras, pero una señora mayor, al escuchar el apellido de mi esposo, bajó la voz y me señaló una casa con ventanas grandes y cortinas cerradas. El corazón me dio un brinco. Sabía que ahí encontraría algo. Toqué la puerta con los nudillos temblorosos. Una mujer de mirada cansada me abrió. Tenía el cabello recogido y una voz suave que al decir su nombre confirmó mis sospechas. Era la mujer que mi marido había mencionado. Por un instante pensé en dar la vuelta, en fingir que me había equivocado de dirección, pero mis pies se quedaron clavados. Le expliqué quién era yo y sus ojos se llenaron de un silencio incómodo. Me invitó a pasar. La sala estaba decorada con muebles modestos, fotografías familiares en las paredes y un aroma a café recién hecho. Todo parecía normal, pero para mí cada detalle era como una bofetada. Había retratos de un hombre que yo conocía demasiado bien, mi marido, sonriendo con ellos, abrazando a dos jóvenes que se parecían mucho a él. Sentí que el suelo me faltaba. La mujer, con un hilo de voz, me dijo que él había sido parte de su vida por muchos años, que nunca había podido dejarla del todo porque había hijos de por medio. Me habló con respeto, casi con vergüenza, como si supiera que cada palabra me estaba rompiendo en pedazos. Yo apenas podía respirar, pero la escuchaba porque necesitaba esa verdad, por más dolorosa que fuera. De pronto, una muchacha de unos 20 años bajó las escaleras. Al verme, me observó con una mezcla de desconfianza y compasión. Era la hija mayor de esa segunda familia. Se sentó frente a mí, con los brazos cruzados,
como defendiendo un espacio que también le pertenecía. En sus ojos vi un rencor que entendí de inmediato. Ella también había sido engañada, aunque de otra manera. La muchacha habló sin rodeos. Dijo que su padre les había prometido un futuro, que siempre hablaba de un dinero guardado, de propiedades que estaban a nombre de alguien más. Ellos también habían esperado claridad, pero él siempre encontraba una excusa para postergar la verdad. Escucharla fue como mirarme en un espejo. Ella tenía las mismas preguntas, el mismo vacío, la misma rabia contenida. Le mostré las cartas que yo traía en mi bolso. Ella las miró con asombro y me dijo que tenían algo parecido. Subió de nuevo las escaleras y bajó con un mazo de sobresatados con una cinta roja. «Estas cartas también son de él», me dijo. Al ponerlas sobre la mesa, reconocí la letra de mi marido. Eran confesiones, explicaciones, promesas. Y lo más cruel, confirmaban cada palabra de las cartas que yo ya había leído. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. El aire se volvió tan denso que tuve que apoyar la frente en la palma de mi mano. Tenía frente a mí no solo a la mujer y los hijos de mi esposo, sino también las pruebas de que mi vida entera había sido compartida, partida en dos, vivida a medias. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. La muchacha puso una de las cartas frente a mí y me dijo con firmeza: «Él quería que lo supieras todo, tarde o temprano». Esa frase me atravesó como un cuchillo. Miré los papeles, miré sus ojos y comprendí que el peso de la traición era aún más grande de lo que había imaginado. Y en ese instante, la herida dejó de ser solo mía, también era de ellos. Regresé a casa con las cartas de la otra familia guardadas en mi bolso. Caminaba despacio, sintiendo que mis pasos pesaban toneladas. No sabía cómo enfrentaría a Daniel después de todo lo que había descubierto. Pero apenas abrí la puerta, él estaba ahí, sentado en la sala con una taza de café como si me hubiera estado esperando. Su mirada me recorrió de pies a cabeza, y aunque sonrió, yo sentí la amenaza escondida detrás de ese gesto. «Mamá, ¿dónde estabas?», preguntó con un tono casual que no me convenció ni un poco. Inventé una excusa, dije que había ido al mercado, pero sus ojos me atravesaron. Era como si supiera que estaba mintiendo, como si tuviera un radar para detectar mis movimientos. Me ofreció café, me habló con dulzura, pero cada palabra sonaba ensayada, calculada, como si quisiera envolverme en una telaraña. Durante la cena, comenzó a decir frente a los vecinos que yo andaba distraída, que a veces olvidaba cosas importantes y que la muerte de mi esposo me estaba afectando más de lo normal. Sonreía mientras lo decía, pero en sus ojos había frialdad. Yo apreté los labios para no responder. El veneno de sus palabras no era para mí, era para ellos, para que pensaran que yo estaba perdiendo la cabeza. Sentí como el piso se me movía, pero mantuve la calma. Lo observé dar vueltas por la sala, saludando a todos como si fuera el dueño de la casa. Hablaba de inversiones, de transferencias, de oportunidades que tenía en mente. Mostraba un aplomo que deslumbraba a quienes lo escuchaban. Yo me limité a servir galletas, a mantener la compostura, aunque por dentro hervía de coraje. Cuando se fueron los invitados, Daniel se acercó a mí con una sonrisa torcida. Me dijo en voz baja que no me metiera en cosas que no entendía, que lo dejara manejar todo. «Confía en mí, mamá, yo siempre pienso en tu bienestar», murmuró, rozando mi hombro con una familiaridad que me resultó extraña, como si ya no fuera mi hijo, sino un extraño cuidando sus propios intereses. Esa noche me encerré en mi cuarto. Saqué las cartas de mi bolso y las puse sobre la cama. Ahí estaba la verdad que me partía en dos, la prueba de que no estaba loca ni confundida. Pero ¿cómo demostrarlo sin que él me destruyera primero? Daniel estaba moviendo fichas, hablando con personas, construyendo un relato donde yo era la frágil, la incapaz. Él sabía lo que hacía, y esa certeza me asustaba. Me quedé despierta, escuchando cada ruido de la casa. Escuché sus pasos, escuché la puerta del garaje abrirse y cerrarse, escuché cómo hablaba por teléfono en voz baja. Me acerqué al pasillo, con el corazón en la boca, y pegué el oído a la pared. Su voz sonaba firme, casi arrogante, como si estuviera negociando un trato importante. Decía frases que me helaron la sangre. «Sí, pronto tendremos acceso a todo, los papeles están bajo control, ella no sospecha nada». Cada palabra era una puñalada. Quise irrumpir y gritarle que si sospechaba, que sabía más de lo que imaginaba.
Pero me contuve. No podía mostrar mis cartas todavía. Me alejé del pasillo con pasos lentos, intentando no hacer ruido. El eco de su voz seguía resonando en mi cabeza. Era evidente. Estaba tramando algo grande y yo era la pieza que necesitaba desaparecer del tablero. No lo decía con palabras, pero lo transmitía con cada silencio, con cada sonrisa falsa que me lanzaba en público. Me acosté sin dormir, con los ojos clavados en el techo. Sabía que mi hijo estaba planeando usar todo lo que había descubierto a su favor, y que yo era el obstáculo en medio de su ambición. Y en ese insomnio me prometí una cosa: no volvería a dejar que me manipulara. No otra vez. Desperté con los ojos ardiendo, después de una noche en blanco. Caminé por la cocina en silencio, calenté café y me miré en el reflejo de la ventana. La mujer que vi ahí ya no era la misma que se quedaba callada por miedo a incomodar. Mis manos temblaban, sí, pero dentro de mí había una decisión que crecía como fuego. No podía seguir esperando a que Daniel me borrara de mi propia historia. Tenía que actuar. Guardé las cartas en un sobre grande, las acomodé con cuidado y las escondí en el fondo de mi bolso de cuero. Mientras lo hacía, pensé en todas las veces que mi esposo me dijo que confiara en él, que no hacía falta preocuparme por cosas de dinero. Recordé cómo yo trabajaba hasta tarde, cosiendo vestidos en la máquina, y él cerraba la puerta del garaje con llave. Ahora entendía que no era protección, era secreto. Y esa llave que había encontrado me estaba devolviendo mi voz. Daniel salió temprano diciendo que tenía juntas importantes. En cuanto escuché que cerró la puerta, me puse un suéter, recogí el cabello y salí rumbo al centro. No quería pedirle ayuda a ningún familiar. Ya no confiaba en nadie. Caminé con paso firme hasta una oficina de abogados que una vecina me había recomendado años atrás. El letrero brillaba en letras doradas y por primera vez en días, sentí que estaba cruzando una puerta con rumbo propio. Me recibió un hombre de mediana edad, de traje impecable y voz tranquila. Le expliqué que necesitaba orientación, que tenía documentos delicados y no sabía qué hacer. Me miró con seriedad, como quien entiende el peso de un secreto. Saqué las cartas del bolso y las coloqué sobre el escritorio. El olor a madera encerada y a café recién servido llenaba la oficina, pero lo que dominaba el ambiente era mi respiración agitada. El abogado abrió uno de los sobres, leyó con atención y levantó la mirada hacia mí. Sus ojos reflejaban sorpresa, pero también respeto. Me dijo que esas cartas eran valiosas, que contenían confesiones que podían cambiar todo el rumbo legal de la herencia. Habló de propiedades, cuentas bancarias y testamentos que podrían ser investigados. Yo asentía en silencio, sintiendo que al fin alguien más reconocía lo que yo llevaba cargando sola. Por primera vez no me sentí loca, ni exagerada, ni frágil. Me sentí mujer, con derecho a la verdad, con derecho a decidir. El abogado me aseguró que mientras esos papeles estuvieran bajo resguardo, nadie podría borrarme. Esa frase me atravesó como un bálsamo. Era como si de pronto, después de semanas de humillaciones y dudas, alguien me devolviera un poco de mi dignidad. Salí de la oficina con el corazón más ligero, aunque sabía que el camino apenas comenzaba. Caminé por la avenida, viendo la gente pasar, los vendedores de flores, los niños saliendo de la escuela. Todo parecía normal, pero dentro de mí había un huracán. Daniel no tenía idea de que yo había dado ese paso. Y esa ventaja me daba una fuerza inesperada. De regreso a casa, me senté en el camión junto a una ventana abierta. El viento me despeinaba, pero no me importaba. Miré el cielo nublado y sentí que ese gris reflejaba mi dolor, pero también mi determinación. Ya no era la madre callada, ya no era la viuda resignada. Era una mujer dispuesta a luchar por lo suyo, aunque para eso tuviera que enfrentar a su propio hijo. Al llegar, Daniel ya estaba de vuelta, hablando por teléfono en el pasillo. Lo saludé con naturalidad, escondiendo el temblor de mis manos. Él sonrió confiado, creyendo que todo seguía bajo su control. No tenía idea de que yo había entregado las cartas a un abogado, ni de que ahora había alguien más preparado para defenderme. Y ese secreto me dio una calma peligrosa, como un arma silenciosa lista para usarse en el momento justo. Esa noche, antes de dormir, acaricié el sobre vacío que había guardado en mi bolso. Sonreí levemente, no de alegría, sino de certeza. El juego había cambiado.
Y aunque todavía no sabía cómo terminaría, al fin tenía una carta fuerte en mis manos. ¿Y tú? ¿Crees que el silencio protege a una familia o termina destruyéndola todavía más? La mañana siguiente amaneció con un sol fuerte que se colaba por las cortinas, pero dentro de mí solo había sombras. Me levanté con una mezcla de nervios y esperanza que me revolvía el estómago. Preparé un café, pero el sabor me resultó amargo, como si mis labios rechazaran la calma. Caminé hasta la parada del camión con las manos sudorosas y el corazón latiendo tan fuerte que parecía anunciar mi secreto a todo el que me miraba. Llevaba días imaginando lo que podría encontrar en esa oficina, pero el miedo de confirmar que la vida con mi esposo había sido solo una mitad de la verdad me helaba la piel. El trayecto hacia el centro me pareció eterno. Miraba por la ventana del camión a las calles bulliciosas, los vendedores ambulantes, los puestos de flores, y sentía que yo caminaba por otro mundo, uno invisible para todos. Apreté el bolso contra mi regazo, como si dentro llevara no solo las cartas, sino también mi dignidad. Con cada semáforo en rojo, mi ansiedad crecía. Y mientras más me acercaba a la oficina del abogado, más fuerte golpeaba mi corazón, como si presintiera que nada volvería a ser igual después de ese día. El edificio donde se encontraba la oficina tenía una fachada elegante, con ventanales grandes y mármol en la entrada. Subí las escaleras despacio, intentando controlar mi respiración. Al entrar, el olor a papel, madera encerada y tinta fresca me envolvió. El abogado me recibió con un gesto serio, su traje impecable y su voz baja, como quien está por revelar algo que no puede decirse a la ligera. Sobre su escritorio había varios documentos que yo no recordaba haber entregado. El simple hecho de verlos me puso la piel de gallina. Me senté frente a él, apretando el bolso sobre mis rodillas como si fuera un escudo. Sus primeras palabras me atravesaron. Había hecho búsquedas en el registro de propiedades y en el banco. El silencio de la oficina era tan pesado que podía escucharse el tic-tac del reloj colgado en la pared. Mis dedos se entrelazaban con torpeza, sudorosos, mientras él tomaba una carpeta y la abría con calma. Con voz firme pero serena, me explicó que había encontrado un testamento en el que mi esposo dejaba a mi nombre varias cuentas, una propiedad que yo desconocía y un monto considerable de dinero. El aire se me cortó de golpe. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me costaba creerlo. Mientras yo contaba monedas en el mercado, mientras alargaba la tela para ahorrar en cada vestido, él guardaba cuentas enteras a mis espaldas. Una mezcla de rabia y alivio me desgarraba. ¿Cómo podía protegerme y traicionarme al mismo tiempo? El abogado aclaró que legalmente yo era la heredera principal, siempre que nadie intentara impugnar el documento. Esa palabra, heredera, me sonó extraña, ajena, como si se refiriera a otra mujer. No me sentía rica ni poderosa, me sentía engañada. El dinero no me llenaba, no borraba las lágrimas ni las noches solitarias. Y sin embargo, escuchar que la ley estaba de mi lado me devolvió un poco de aire en medio de tanto dolor. Por primera vez no me sentía tan sola. Justo cuando empezaba a asimilar lo que escuchaba, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Era Daniel. Su rostro llevaba una calma fingida, pero sus ojos lo delataban, hervían de furia. Saludó al abogado con una cordialidad exagerada, sonriendo como si fueran viejos amigos. Luego me miró, y esa mirada me heló la sangre. No esperaba verlo ahí, y mucho menos en ese momento. La amenaza se hizo presente sin necesidad de palabras. Se sentó a mi lado, demasiado cerca, e inclinándose hacia el abogado dijo con tono amable que él se encargaría de todo lo legal. El abogado, incómodo, aclaró que el testamento era claro, la heredera era yo. El rostro de Daniel no se inmutó, pero sus labios se curvaron en una sonrisa calculada. Sacó del bolsillo un sobre grueso y lo deslizó sobre el escritorio, murmurando en voz baja que podía haber un arreglo. El tiempo se detuvo. Yo me quedé helada. Mi propio hijo intentando comprar la voluntad de un abogado para robarme lo que me correspondía. El silencio en la oficina se volvió insoportable. El abogado miró el sobre, luego me miró a mí y finalmente lo devolvió con firmeza. Señor, no estoy en venta. Mi trabajo es defender la ley, no los caprichos, dijo con voz cortante. La cara de Daniel se tensó, su sonrisa se borró y por un segundo vi lo que siempre había sospechado, ambición pura, sin límites. Ahí estaba el verdadero Daniel, sin máscara, sin el disfraz de hijo ejemplar. Yo no dije nada.
El miedo me apretaba la garganta, y presentía que si hablaba, mi voz se quebraría. Preferí guardar silencio y memorizar cada detalle. El movimiento de su mano, la frialdad en sus ojos, la arrogancia en su gesto. Sabía que algún día necesitaría esa escena como prueba viva de quién era él realmente. Mi silencio, esta vez, no era rendición, era estrategia. Daniel se levantó bruscamente, ajustó su saco y dijo con frialdad que hablaríamos en casa. Yo seguí sentada, con las manos aferradas al bolso, tratando de respirar. El abogado me miró con compasión y me pidió que no soltara esos documentos bajo ninguna circunstancia. Asentí, sabiendo que esa advertencia era más que necesaria. Salí de la oficina con la cabeza erguida, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Daniel caminaba delante de mí, sin voltear, como si la calle le perteneciera. Y yo entendí, con cada paso, que la batalla apenas comenzaba. A partir de ese día, nada volvería a ser igual. Los días siguientes fueron un castigo silencioso. Yo intentaba dormir, pero las noches se volvían eternas, llenas de pensamientos que no me dejaban descansar. Desde la cocina escuchaba a Daniel caminar con paso seguro por la casa, hablando en voz alta como si fuera el dueño de todo. Lo observaba abrir y cerrar cajones, revisar papeles, contestar llamadas con tono triunfante. Fingía normalidad, pero por dentro repasaba cada palabra del abogado, cada línea del testamento. Sabía que la ley estaba de mi lado, pero también veía cómo él tejía un espectáculo para borrarme de la historia. Y lo estaba logrando frente a todos los demás, con la precisión de un actor que no teme aplaudirse a sí mismo. Una mañana, mientras preparaba café, lo escuché hablar en la cocina. Decía frases que me erizaron la piel. Será un evento importante. Es hora de mostrar mi nueva vida. Esa seguridad con la que se expresaba me revolvía el estómago. Pronto descubrí que estaba organizando una fiesta, no un simple convivio, sino una reunión a lo grande, con invitados de toda la familia, vecinos y hasta conocidos lejanos que hacía años no veíamos. Quería presumir un poder que no le pertenecía. Quería vestirse de héroe, aunque la capa estuviera cosida con mentiras. Me enteré por una prima que había contratado un salón de eventos de lujo, con lámparas colgantes y un decorador que ya estaba planeando un banquete de gala. Hablaban de mesas vestidas con manteles de lino, arreglos de flores importadas y un menú con platillos dignos de un club privado. Hasta mencionaban un vino carísimo que Daniel se jactaba de haber elegido. Mientras yo lloraba en silencio en mi habitación, él se gastaba dinero para aparentar elegancia y éxito. Esa contradicción me quemaba por dentro, porque el mismo hombre que me ocultaba cuentas bancarias ahora se permitía desfilar como rey frente a todos. El día de la fiesta la casa se convirtió en un desfile. Daniel eligió un traje nuevo, planchado con esmero, y se roció un perfume caro que nunca antes había usado. Se miraba al espejo como quien se enamora de su reflejo. Yo lo observaba desde el marco de la puerta, sintiendo que aquel hombre que un día cargué en mis brazos ahora era un extraño en mi propia vida. Salió con la frente en alto, convencido de que el mundo entero lo admiraría. Yo me quedé atrás, en silencio, fingiendo indiferencia, pero en realidad estaba preparando mi propio plan. Guardé en mi bolso las cartas, el testamento y la determinación que había cultivado en esas semanas. No era un capricho, era el momento de devolverle a Daniel cada humillación. Cuando llegué al salón, la música sonaba fuerte y los meseros iban de un lado a otro con bandejas llenas de copas. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos impecables, candelabros altos y centros de mesa de orquídeas. Había copas de cristal reluciente, platos finos y botellas de vino importado en cada mesa. El aire estaba cargado de perfumes caros y del murmullo de las conversaciones. Todos reían, brindaban y hablaban maravillas de Daniel, lo responsable que era, lo admirable que resultaba su dedicación. Yo lo observé desde lejos, con la copa en alto, sonriendo como si estuviera en la cima del mundo. Me quedé un momento en la entrada, observando a la gente. Algunas personas me saludaron con sorpresa, otras me miraron de arriba abajo con incomodidad, como si mi presencia no estuviera contemplada en el guión de esa noche. Avancé despacio, con la cabeza erguida, como quien atraviesa un campo minado, sabiendo que cada paso era decisivo. Mi corazón golpeaba fuerte, pero mis pies estaban firmes. Daniel aún no me había visto, y eso me dio unos segundos para respirar hondo y preparar mi entrada. Finalmente, nuestras miradas se cruzaron.
Lo vi congelarse en el instante en que me reconoció entre la multitud. Su sonrisa se borró como si le hubieran arrebatado el aire. El color se le escapó del rostro, sus manos se tensaron alrededor de la copa y por un segundo creí que iba a dejarla caer. El murmullo de los invitados se hizo más fuerte. Nadie entendía por qué mi presencia lo incomodaba tanto. El hijo ejemplar estaba a punto de mostrar su verdadera grieta. Daniel intentó recomponerse con rapidez. Me hizo un gesto con la cabeza, invitándome a acercarme, como si quisiera controlar la situación. Yo seguí avanzando con calma, con el bolso apretado contra el pecho. Sentía como los ojos de todos se posaban en mí, como la música se volvía un ruido lejano, incapaz de cubrir el silencio expectante. Incluso los meseros dejaron de moverse, atentos a lo que estaba por suceder. Me paré frente a él, mirándolo directo a los ojos. Daniel abrió la boca para hablar, pero su voz se quebró en el primer intento. Murmuró con los dientes apretados que no era el lugar ni el momento. Yo lo escuché sin moverme, con una serenidad que lo descolocó por completo. Porque esa noche, en ese salón vestido de aplausos y falsedades, yo no era la viuda desvalida que él pintaba, era la grieta que iba a romper su máscara. El murmullo se transformó en silencio. Podía sentir la respiración contenida de cada invitado, el chasquido de copas dejadas sobre las mesas, el crujido de una silla al moverse. Todos esperaban mi reacción, como si el futuro de esa farsa dependiera de mí. Y yo sabía que el clímax había llegado. La farsa pública de Daniel estaba a punto de derrumbarse y ya no había nada que él pudiera hacer para detenerme. El silencio en aquel salón era tan denso que podía escucharse hasta el roce de las copas sobre las mesas. Yo permanecí de pie frente a Daniel, con la certeza de que había llegado el momento de desarmar su teatro. Todos esperaban una explicación, pero yo no tenía prisa. Saqué despacio los documentos de mi bolso y los coloqué sobre una mesa cercana. El murmullo de los invitados comenzó a crecer, como una ola que estaba a punto de estallar. Daniel intentó controlar la situación, sonrió nervioso y dijo que yo estaba sensible, que la muerte de mi esposo me había dejado confundida. Su tono paternalista me hirió, pero ya no me sorprendía. Lo que él no sabía era que yo no había llegado sola. Apenas terminó de hablar, la puerta del salón se abrió y entraron la mujer y los dos hijos de la otra familia. El aire se cortó en seco. Al verlos, varios invitados se miraron entre sí con incredulidad. Nadie entendía qué hacían ahí ni quiénes eran. Yo respiré profundo y los saludé con un gesto sereno. Caminamos juntos hasta el centro del salón, mientras Daniel palidecía con cada paso que ellos daban. Sus manos sudaban, se le notaba en el movimiento torpe con el que intentaba guardar su copa en la mesa. Ellos también tienen derecho a estar aquí, dije con voz firme. Daniel abrió los ojos como si hubiera recibido una bofetada. Intentó reírse, como si todo fuera una broma, pero nadie lo acompañó en esa risa nerviosa. El salón entero se había convertido en un escenario de verdad, y su personaje empezaba a perder fuerza. La mujer tomó la palabra con un hilo de voz. Dijo su nombre y explicó que había compartido años con el mismo hombre que yo había llamado esposo. Su confesión provocó un murmullo escandalizado entre los presentes. Algunos invitados cubrieron la boca con las manos, otros bajaron la mirada con incomodidad. Era la verdad saliendo a la luz, clara y dolorosa. Los hijos se acercaron y mostraron sus propias cartas, las que su padre les había dejado. Papeles con la misma letra, con las mismas frases de arrepentimiento y confesión. Yo observaba a Daniel, que se iba encogiendo poco a poco, como si cada prueba lo redujera en tamaño. Ya no era el hombre seguro de hace unos minutos. Ahora parecía un niño atrapado en medio de su mentira. Daniel explotó. Golpeó la mesa con fuerza y gritó que todo era mentira, que yo había manipulado las cartas, que esas personas eran unos farsantes. Su voz resonó por todo el salón, pero en lugar de convencer, su rabia solo confirmó lo que muchos ya intuían: había algo oscuro que él intentaba ocultar. Sus ojos brillaban de furia, y su rostro enrojecido lo delataba más que cualquier prueba. Yo permanecí inmóvil, sosteniendo las cartas contra mi pecho. No necesitaba levantar la voz. Cada grito suyo era un clavo más en su propio ataúd social. Los invitados lo miraban con desconcierto, algunos incluso se alejaban de él como si temieran que esa rabia los alcanzara. Era la primera vez que Daniel mostraba su verdadero rostro frente a todos.
El murmullo se convirtió en silencio de nuevo. La gente esperaba mi reacción, pero yo sabía que todavía no era el momento de soltarlo todo. Me limité a mirar a mi hijo a los ojos, con una calma que lo desarmaba más que cualquier acusación. Él seguía repitiendo que todo era mentira, que yo estaba loca, que lo estaba difamando. Pero nadie parecía creerle ya. En ese instante entendí que lo que había iniciado en secreto en mi recámara, con un sobre entre las manos, ahora estaba explotando en público. Y lo mejor de todo, él mismo se estaba hundiendo con sus gritos. Lo único que yo tenía que hacer era esperar el siguiente movimiento, porque la batalla ya no era entre él y yo, sino entre la verdad y su ambición desmedida. La tensión en el salón era insoportable. Daniel seguía gritando, con el rostro encendido, mientras algunos invitados bajaban la cabeza avergonzados y otros lo miraban con desconfianza. Yo sabía que había llegado el momento de dar el golpe final. Caminé con paso firme hasta la mesa central, abrí mi bolso y saqué uno por uno los documentos que había guardado como tesoros. Las cartas de mi esposo, el testamento original y los comprobantes bancarios que confirmaban la herencia a mi nombre. El murmullo se convirtió en un silencio expectante. Coloqué cada papel sobre la mesa con calma, como si estuviera bordando una costura invisible frente a todos. Mis manos no temblaban, aunque por dentro mi corazón retumbaba. Mostré el sello del notario, los sellos del banco y las firmas que cualquiera podía reconocer como auténticas. Cada detalle estaba en orden, cada dato confirmaba que yo no estaba inventando nada. La otra familia se acercó y puso sus propias cartas al lado de las mías. El contraste era doloroso. 2 paquetes de confesiones escritas por la misma mano, dirigidas a 2 mundos distintos. Nadie podía negar que esas letras eran de mi esposo. La gente comenzó a murmurar otra vez, esta vez con incredulidad y lástima hacia mí. Pero yo no buscaba lástima, buscaba justicia. Daniel se acercó con los ojos desorbitados, intentando arrebatar los papeles. Yo los retiré antes de que pudiera tocarlos. No puedes negar lo que está aquí, le dije con voz firme. Él me llamó mentirosa, dijo que había falsificado todo, pero sus palabras ya no tenían peso. La multitud había visto demasiado, y su desesperación solo confirmaba lo que yo mostraba. Un vecino tomó uno de los documentos y lo revisó en voz alta. Reconoció el nombre del notario, la firma y el sello. Otros se acercaron para corroborar. Daniel retrocedió, balbuceando excusas que nadie escuchaba. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Era como si el suelo se le abriera bajo los pies. Yo lo observaba con una calma que nunca antes había sentido. Por fin la verdad estaba desnuda frente a todos. El murmullo creció hasta convertirse en un mar de voces. Algunos se acercaban a mí para darme la mano, otros me ofrecían apoyo con miradas solidarias. Daniel, en cambio, se quedaba solo en medio de la sala, sudando, con el saco arrugado y la dignidad hecha pedazos. No era el hijo ejemplar que todos admiraban, era un hombre atrapado por su propia ambición. Sentí un nudo en la garganta, pero no de dolor, sino de fuerza. Guardé los documentos de nuevo en mi bolso y levanté la cabeza. No necesitaba gritar ni pelear. Las pruebas hablaban por sí mismas. La verdad ya no dependía de mi voz, estaba escrita en cada firma, en cada línea de esas cartas que mi esposo había dejado. Daniel intentó acercarse a mí de nuevo, pero varias personas lo detuvieron. Sus gritos ya no encontraban eco, se perdían entre la música apagada y los murmullos indignados. Yo me quedé en silencio, sabiendo que ese era el momento que había esperado desde el día del velorio, demostrar que no estaba loca, que nunca lo estuve. La mujer de la otra familia se puso a mi lado, tomó mi mano y me apretó con fuerza. Ese gesto me estremeció. No éramos rivales, éramos 2 mujeres atravesadas por la misma mentira. Miré sus ojos y entendí que, aunque el dolor nos había dividido, la verdad nos unía en ese instante frente a todos. El salón entero nos observaba. Daniel ya no podía escapar, no había discurso ni sonrisa que lo salvara. El teatro se había derrumbado frente a la comunidad, y yo había recuperado mi voz en el mismo escenario donde él había intentado silenciarme.
Supe entonces que ya nada volvería a ser igual. Me acomodé el bolso en el brazo y respiré hondo. La batalla no había terminado, pero esa noche yo había dado un paso gigante. Miré a la gente alrededor, miré a mi hijo derrotado, y supe que pronto tendría que decidir qué hacer con él. ¿Y tú? ¿Qué crees que duele más? ¿La traición de un marido que oculta otra vida, o la de un hijo que se convierte en tu enemigo? El eco de las voces en el salón aún me retumbaba en los oídos cuando vi a Daniel quedarse solo en medio de la multitud. Sus hombros tensos y el sudor en la frente lo delataban. Nunca lo había visto así, acorralado por la verdad. Sus manos se movían nerviosas, como si buscara algo a lo que aferrarse, pero todo lo que tenía alrededor eran miradas de reproche. Era mi hijo, sí, pero en ese momento lo vi como un extraño atrapado en su propia trampa. La gente comenzó a retirarse poco a poco, algunos en silencio, otros murmurando entre dientes. El ambiente se había vuelto pesado, incómodo, cargado de vergüenza. Yo permanecí de pie, con la cabeza en alto, observando cómo su mundo perfecto se derrumbaba. Daniel me lanzó una mirada llena de odio, un odio tan frío que me estremeció. No era un simple berrinche, era el rencor de alguien que había perdido poder. Me acerqué despacio, sin bajar la mirada. No necesitaba decir nada, las pruebas ya lo habían hecho por mí. Pero Daniel no soportó ese silencio. Dio un paso hacia mí, con el rostro enrojecido y las venas del cuello marcadas. «Tú me arruinaste», gritó, y su voz retumbó por el salón casi vacío. Sus palabras cayeron como piedras en mi pecho, pero no me moví. Intentó seguir, levantando la voz aún más. Me llamó egoísta, me acusó de haberle quitado lo que le correspondía. Cada palabra era un golpe disfrazado de argumento. Yo lo escuchaba en silencio, sabiendo que si respondía caería en su juego. El temblor en mis manos me traicionaba, pero mi rostro se mantuvo firme. No le daría el gusto de verme quebrar. Un par de vecinos que aún quedaban se acercaron, alarmados por el tono violento que estaba tomando. Daniel agitaba los brazos, señalaba a todos, decía que yo estaba manipulada, que esas cartas no significaban nada. Su desesperación era tan evidente que algunos lo apartaron con suavidad, pidiéndole que se calmara. Pero él ya no escuchaba a nadie. Yo seguí en mi lugar, respirando hondo, sintiendo que mi corazón golpeaba como un tambor. Lo vi perder el control, lo vi resquebrajarse frente a la misma gente que antes lo aplaudía. El hijo modelo se había transformado en un hombre rabioso, incapaz de aceptar que la verdad estaba frente a sus ojos. Y ese espectáculo lo estaba condenando más que cualquier palabra mía. Se acercó de nuevo, tan rápido que por un momento pensé que iba a golpearme. Sus labios temblaban de furia, sus ojos brillaban con una mezcla de lágrimas y coraje. Estuvo a punto de soltar una ofensa más, pero varios hombres lo sujetaron de los brazos. Su cuerpo forcejeaba, sus gritos se mezclaban con insultos que apenas podía articular. La escena era tan dolorosa como humillante. Yo no moví un dedo. No levanté la voz ni retrocedí un paso. Lo miré directamente a los ojos, dejando que viera en mí la calma que él había perdido. Ese contraste lo hizo retorcerse aún más, porque sabía que ya no tenía control sobre mí. Sus insultos se fueron volviendo incoherentes, como los últimos manotazos de alguien que se hunde sin remedio. El salón ya estaba casi vacío, pero los pocos testigos guardaban silencio, observando con desconcierto. Nadie se atrevía a intervenir más allá de contenerlo. Daniel seguía luchando contra esas manos que lo sujetaban, como si de verdad creyera que aún podía revertir la situación. Pero lo único que lograba era hundirse más en su propio desprestigio. Me di la vuelta lentamente, con paso firme, como si no hubiera escuchado nada de lo que acababa de escupirme. Era mi manera de mostrarle que sus gritos no tenían poder. Caminé hacia la salida, con la certeza de que él, mi propio hijo, había mostrado al mundo su verdadero rostro, el de un hombre derrotado por su ambición. Y aunque no lo dije en voz alta, lo supe en mi interior. Esa noche, frente a todos, Daniel había empezado a perder algo más que un legado. Había empezado a perderse a sí mismo. Los días después de aquel escándalo en el salón fueron un tormento silencioso dentro de la casa. El ambiente estaba cargado, cada rincón parecía vigilarme, cada mueble era testigo de la tensión. Daniel apenas me dirigía la palabra, pero cuando lo hacía, su tono era áspero, lleno de reproches. Caminaba por los pasillos con pasos fuertes,
como si quisiera recordarme que todavía estaba ahí, imponiendo su presencia. Yo pasaba las tardes sentada en la sala, con los papeles siempre cerca, como un escudo invisible que me protegía. Sentía miedo, sí, pero también una calma nueva, una fuerza que no había sentido en años. Cada vez que él intentaba intimidarme con su silencio o con una mirada retadora, me repetía a mí misma que ya no era la mujer sometida que él pensaba. Era dueña de mi historia, aunque me costara lágrimas. Una noche, la tensión explotó. Daniel llegó tarde, con olor a alcohol y el saco desajustado. Cerró la puerta de golpe y comenzó a gritarme que yo había destruido su reputación, que lo había humillado frente a todos. Sus palabras resonaban en las paredes, pero no me hicieron retroceder. Me puse de pie y lo miré directo a los ojos, sin titubear. El silencio entre grito y grito fue mi mejor arma. Me acusó de ser egoísta, de no pensar en él, de querer arrebatarle lo que era suyo. Yo lo escuchaba sin responder, con el corazón latiendo fuerte pero con el rostro sereno. De pronto, se acercó demasiado, como buscando intimidarme con su altura. Sentí su aliento amargo, pero no me moví. Fue entonces cuando supe que había llegado el momento de poner un límite definitivo. Respiré hondo y le dije con voz clara: Daniel, esta casa ya no es tuya. No es tu escenario, no es tu refugio. Aquí solo queda espacio para la verdad, y tú la has rechazado. Él abrió los ojos sorprendido, como si jamás hubiera imaginado que yo me atrevería a hablarle así. Intentó reírse con desprecio, pero su risa se quebró en el aire. Me pidió que recapacitara, que pensara en lo que estaba haciendo. Le dije que ya lo había pensado demasiado, que lo había llorado en silencio muchas noches y que no iba a permitir más abusos. Caminé hasta la puerta principal, la abrí con calma y le señalé la salida. Un hijo que traiciona a su madre deja de ser hijo y se convierte en un extraño, pronuncié, sintiendo que cada palabra se clavaba en mi propia piel. El silencio después de esa frase fue absoluto. Daniel me miró con una mezcla de odio y sorpresa. Sus labios temblaban, buscaban una respuesta, pero no la encontró. Dio un paso hacia la puerta, luego otro, como si no supiera realmente qué hacer. Afuera, la noche estaba oscura, y la sombra lo envolvió en cuanto cruzó el umbral. Antes de salir por completo, volteó y me gritó que algún día se vengaría, que yo iba a pagar por lo que había hecho. No me moví. Sus amenazas se quedaron flotando en el aire, pero no tenían fuerza sobre mí. La puerta se cerró detrás de él con un golpe seco, y la casa volvió a quedar en silencio, un silencio diferente. Ya no era miedo, era liberación. Me recargué en la puerta, agotada, con las piernas temblando. Las lágrimas finalmente salieron, pero no de tristeza, sino de alivio. Era el llanto de alguien que había tomado una decisión imposible y la había cumplido. No era una victoria fácil, era una herida abierta, pero necesaria para recuperar mi dignidad. Caminé hasta la sala, me senté en el sillón y miré alrededor. La casa parecía más grande, más vacía, pero también más mía. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía derecho a ese espacio. Las paredes no cargaban con gritos, sino con la fuerza silenciosa de mi decisión. Esa noche dormí poco, pero lo poco que dormí fue con la certeza de que había cerrado una etapa. Afuera, no sabía qué tramaba Daniel, pero dentro de mí estaba claro, ya no tendría poder sobre mi vida. La batalla seguía, pero la expulsión había marcado un antes y un después en nuestra historia. La casa se sentía distinta después de la partida de Daniel. El silencio ya no era un enemigo, ahora era un bálsamo que me permitía escuchar mis propios pensamientos sin la sombra de sus pasos. Aún así, el vacío era grande. Caminaba por los cuartos y veía su ropa en el closet, sus fotos en los marcos, y me costaba creer que yo misma lo había expulsado. No era orgullo lo que sentía, era una mezcla de dolor y alivio, como si hubiera arrancado una parte de mí para salvar lo que quedaba. Los días pasaron lentos, cada uno cargado de recuerdos que me perseguían. La costumbre de preparar 2 tazas de café en la mañana, el impulso de preguntar si alguien había cerrado la puerta del garaje, todo eso seguía ahí. Y sin embargo, ahora tenía un motivo nuevo para mantenerme en pie, la alianza con la otra familia. Ellos me buscaban, me llamaban, y poco a poco empezamos a compartir el peso de la herida que nos había dejado el mismo hombre. Una tarde nos reunimos en la casa de aquella mujer. Nos sentamos alrededor de la mesa, acompañadas por sus hijos.
Hablamos de lo que él había hecho, de cómo había dividido su vida en 2 mundos, y de cómo todos habíamos pagado el precio. Hubo lágrimas, sí, pero también hubo comprensión. Nadie más podía entender ese dolor como nosotros. Y en medio de esa conversación amarga, nació una unión silenciosa. Ya no estábamos solas. Decidimos organizarnos, revisar juntos los documentos, hablar con el abogado y buscar la manera de reconstruir lo que él había dejado roto. No se trataba de dinero, aunque las cuentas bancarias y las propiedades estaban ahí como un recordatorio constante. Era más profundo. Se trataba de recuperar la dignidad que nos había quitado con sus secretos. Cada firma, cada carta, era ahora un ladrillo en la reconstrucción de nuestras vidas. Yo me sorprendía de mí misma al encontrar fuerza en ellos. Miraba a esos jóvenes, hijos de otra mujer, y lejos de sentir rencor, veía en sus ojos la misma desilusión que me consumía. Éramos diferentes, sí, pero unidos por una verdad que nadie más podría comprender. Y en esa unión encontré una paz inesperada, como si de pronto mi corazón hubiera abierto un espacio para curarse. Una mañana, al regresar a mi casa, decidí entrar al garaje una vez más. No buscaba nada en particular, pero sentía que ese lugar aún guardaba ecos que necesitaba enfrentar. Moví algunas cajas, y en el fondo, detrás de una maleta vieja, encontré un sobresellado. Estaba polvoriento, pero intacto, con mi nombre escrito en letras firmes. El pulso se me aceleró. Era imposible no reconocer esa caligrafía. Me senté en el suelo frío, con el sobre en las manos. Lo abrí con cuidado, casi con miedo, y dentro encontré una carta más larga que las anteriores. La tinta estaba un poco corrida, como si hubiera sido escrita con prisa. Las primeras líneas me dejaron sin aire. Era un pedido de perdón. Mi esposo me hablaba directamente, reconociendo la doble vida, aceptando que había fallado como hombre y como padre. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro sin que pudiera detenerlas. Leía cada palabra como si fuera la primera vez que escuchaba su voz después de muerto. No justificaba nada, pero admitía todo. Me pedía que no odiara a los otros hijos, que no les negara lo que también les pertenecía, y que no dejara que el dinero se convirtiera en otra cadena que me aprisionara. Me dolía leerlo, porque era demasiado tarde. Ninguna disculpa podía devolverme los años perdidos, las noches de costura, las dudas que me carcomieron en silencio. Y sin embargo, había en esas líneas un eco de sinceridad que me estremecía. No era una confesión para salvarse, era un intento desesperado por dejar algo en claro antes de irse. Doblé la carta y la sostuve contra el pecho, temblando. No sabía si era un regalo o una maldición, pero entendí que debía guardarla como parte de mi historia. No para justificarlo, sino para recordarme que incluso en la traición más amarga puede haber un destello de humanidad. Y ese destello, aunque frágil, era también una señal de que yo debía seguir adelante. Esa noche me acosté con la carta junto a la almohada. Cerré los ojos y respiré hondo, sabiendo que esa sería otra cicatriz más en mi alma. Pero una cicatriz no es debilidad, es la marca de que sobreviví. Y yo estaba aprendiendo a sobrevivir, incluso entre las ruinas de mi propio pasado. Cuando lo vi parado frente a mí, con la ropa gastada y los ojos enrojecidos, sentí un peso en el pecho difícil de describir. Durante mucho tiempo soñé con ese instante, con la idea de que algún día Daniel entendería el daño que me hizo. Y ahora lo tenía ahí, derrotado, pidiéndome ayuda como si nada hubiera pasado. El silencio entre nosotros era tan espeso que hasta el reloj de la sala parecía marcar los segundos con crueldad. Me contó que había perdido todo, que los supuestos socios con los que negociaba lo habían engañado, que el dinero se había esfumado en transferencias sin retorno. Me habló de noches en hoteles baratos, de días buscando un trabajo que nadie quería darle porque ya no confiaban en él. Mientras lo escuchaba, recordaba cada una de sus humillaciones hacia mí, cada palabra que me desgarró cuando intentó pintarme de loca frente a la gente. Me miraba con súplica, pero dentro de mí había una calma distinta. No era odio, tampoco compasión pura, era claridad. Entendí que lo que estaba frente a mí no era solo un hijo arrepentido, sino el resultado de su ambición desmedida. Y esa ambición lo había dejado vacío. Era como ver un espejo roto, fragmentos de lo que alguna vez fue, incapaz de volver a armarse. Daniel se arrodilló, me tomó la mano y dijo que estaba dispuesto a empezar de cero si yo le daba una oportunidad. Su contacto me estremeció, pero no de ternura,
sino de memoria. Recordé sus dedos señalándome frente a los vecinos, sus gritos llenos de odio en el salón, la manera en que intentó vender mi casa como si yo no existiera. Esa mano que ahora temblaba contra la mía había sido la misma que quiso borrarme. Respiré hondo, lo miré a los ojos y solté su mano con firmeza. Un hijo que traiciona a su madre deja de ser hijo y pasa a ser un extraño, le dije, dejando que cada palabra se hundiera en el aire. Daniel abrió los labios para responder, pero no encontró voz. Su rostro se contrajo, como si esa frase fuera más pesada que cualquier golpe. Se levantó lentamente, recogió su bolso pequeño y se dirigió a la puerta. Antes de salir, me lanzó una última mirada cargada de rencor, mezclada con lágrimas. «Algún día te vas a arrepentir», murmuró. Yo no respondí. La puerta se cerró con un eco frío, y su sombra desapareció en la calle oscura. En ese instante supe que la herida nunca sanaría del todo, pero ya no sangraba. Los días siguientes me dediqué por completo al taller comunitario. El espacio se llenó de mujeres que llegaban con historias tan dolorosas como la mía. Algunas traían hijos que no las miraban más, otras cargaban matrimonios que las habían hecho invisibles. En cada puntada de hilo, en cada prenda que cosíamos juntas, encontraba un pedazo de esperanza. El olor a tela nueva, el sonido de las máquinas de coser y las risas apagadas de esas mujeres fueron mi medicina. Descubrí que mi herencia más grande no era el dinero ni las propiedades, sino la capacidad de transformar el dolor en algo compartido. Cada mujer que salía de ese taller con la frente más erguida me recordaba que no estaba sola. Una tarde, al cerrar la puerta del taller, me senté frente a la máquina de coser más vieja, la que me acompañó en mis noches de soledad. Puse mis manos sobre la madera desgastada y sonreí. No porque todo estuviera resuelto, sino porque entendí que mi venganza más profunda había sido renacer donde otros quisieron enterrarme. La imagen de Daniel seguía rondando en mi memoria, pero ya no con rabia, sino con distancia. No era mi hijo, no era mi enemigo, era simplemente un extraño que había cruzado mi vida para enseñarme lo fuerte que podía llegar a ser. Y en esa aceptación encontré paz. Apagué las luces del taller, cerré la puerta y caminé hacia la noche con paso firme. El futuro era incierto, pero ya no me daba miedo. Porque la verdadera victoria no fue despojarlo de su máscara, sino recuperar la mía, la de una mujer que, entre lágrimas y cicatrices, aprendió a vivir con dignidad. ¿Alguna vez tuviste el valor de enfrentar la traición de alguien tan cercano, y aún así encontraste la fuerza para seguir caminando con dignidad? ¿Y si hoy te sientes herida, traicionada o engañada por quienes más deberías haber podido confiar? Por favor, no dejes que eso apague tu luz. Tú no eres una carga. Tú eres memoria, raíz y fortaleza silenciosa. Tal vez guardaste lágrimas en silencio, tal vez diste todo, tu tiempo, tu amor, tus manos cansadas, y nunca lo agradecieron como merecías. Pero aquí, sí te vemos. Escuchamos tu historia. Y queremos recordarte que aún hay belleza esperando por ti, aunque otros te hayan dejado cicatrices. Tu vida es testimonio. Tu dignidad es herencia. Y cuando te sientas en tu propia mesa, con la cabeza erguida, la vida misma te mostrará que ninguna traición tiene más poder que tu capacidad de renacer. Nunca olvides esto, la traición hiere, pero tu valor sana. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en estas historias y recibir siempre un recordatorio de que todavía hay caminos llenos de esperanza. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no te imaginas lo que pasó cuando un hijo llevó a su propia madre a la montaña y le gritó: «Esa será tu tumba». Ella no suplicó, no pidió perdón, pero lo que hizo después cambió todo para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de «Mi hijo gritó, esa montaña será tu tumba», porque el final es tan impactante que no podrás olvidarlo. Los días después de encontrar la última carta fueron distintos. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque algo dentro de mí comenzó a transformarse. Caminaba por la casa con una seguridad que antes no conocía, como si cada paso marcara un nuevo comienzo. Guardaba la carta en un cajón, no para olvidarla, sino para recordarme que había sobrevivido a todo. Era mi recordatorio de que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en fuerza. Con la ayuda del abogado y de la otra familia, comenzamos a organizar los bienes. Las cuentas del banco,
Las propiedades y hasta algunos muebles que estaban a nombre de mi esposo se fueron aclarando poco a poco. Al principio me abrumaba tanto papeleo, pero con cada firma recuperaba algo más que dinero, recuperaba mi dignidad. Por primera vez en años sentí que yo también podía decidir, que tenía derecho a manejar mi vida sin depender de nadie. Una tarde, mientras revisaba documentos, pensé que no quería que esa herencia se convirtiera en una maldición. Recordé las largas noches frente a la máquina de coser, las mujeres que venían a pedirme ayuda porque no podían pagar un vestido nuevo. Entonces se me ocurrió la idea, abrir un pequeño taller comunitario, un espacio donde otras mujeres pudieran aprender a coser, encontrar apoyo y, sobre todo, sentirse acompañadas. Empecé a planearlo con ilusión. Imaginaba un local sencillo, con mesas largas, máquinas alineadas y un rincón lleno de telas de colores. Soñaba con escuchar risas y conversaciones, con ver cómo manos cansadas se convertían en manos creadoras. No era un proyecto de lujo, era una manera de transformar el dolor en algo útil. Esa idea me devolvía la esperanza cada mañana. Los hijos de la otra familia me apoyaron desde el principio. La muchacha que me había mostrado las cartas se convirtió en mi aliada más cercana. Juntas recorrimos algunos barrios, buscando un lugar adecuado. En cada paso sentía que el pasado quedaba un poco más atrás. El dinero ya no era una sombra que me atormentaba, era una herramienta que podía dar vida a un sueño. En medio de todo eso, la figura de Daniel se desdibujaba en mi mente. No sabía dónde estaba ni qué hacía, y por un tiempo decidí no pensar en él. Era mi manera de sanar, cerrar esa puerta y avanzar sin mirar atrás. Pero el destino, caprichoso, tenía otros planes para mí. Porque justo cuando empecé a sentirme libre, volvió a cruzar mi camino. Era una tarde nublada cuando escuché golpes en la puerta. Abrí y ahí estaba él. Daniel, con la ropa arrugada, el rostro cansado y los ojos hundidos. Parecía otro hombre, uno derrotado por la vida. El orgullo que antes lo sostenía había desaparecido. Llevaba un bolso pequeño colgado al hombro, como si hubiera perdido todo lo demás. Me miró con una mezcla de vergüenza y desesperación. «Mamá, necesito tu ayuda», dijo con voz ronca. Mis rodillas temblaron al escuchar esa frase. Durante semanas lo había imaginado fuerte, rodeado de su arrogancia. Pero frente a mí estaba un hijo roto, distinto, implorando sin palabras más que un refugio. Me quedé en silencio, observándolo. Sentí un remolino de emociones, rabia, compasión, miedo. Recordé las veces que me humilló, los gritos, las mentiras, el intento de sobornar al abogado. Pero también recordé el niño que alguna vez corría por el jardín, el que me abrazaba con las manos llenas de tierra después de jugar. Esa dualidad me desgarraba por dentro. Daniel dio un paso hacia mí, con lágrimas contenidas. «Perdí todo», susurró. «No tengo a dónde ir». La casa entera pareció encogerse en ese instante. El eco de su voz me atravesó el pecho como un cuchillo. No sabía si lo que sentía era justicia o tragedia, pero entendí que ese momento sería definitivo. Respiré hondo, apoyada en la puerta, con el corazón latiendo fuerte. Ahí estaba otra vez, no como el hijo arrogante que me había traicionado, sino como un hombre derrotado que venía a pedir auxilio. Y yo sabía que en mis manos estaba la decisión que cambiaría para siempre lo que quedaba de nuestra relación. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.